Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Un gusto enorme tener la oportunidad de transportarlos nuevamente a través de la desolada carretera. Hoy, porque su voz aquí es muy importante y algunos de ustedes me lo estaban pidiendo, una compilación acerca de relatos y experiencias paranormales de traileros, que estoy seguro van a disfrutar bastante. Así que por favor les invito a que inclinen su asiento, a que se relajen, que abrochen su cinturón y, de ser posible, nos escuchen con bebida caliente en mano, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Zarigüeya. Lo conocíamos con el apodo de Zarigüeya, a aquel compañero trailero de corta edad, pero que era muy amable y se llevaba bien con todos. A pesar de trabajar en otra empresa transportista, yo llevaba, aunque no muy cercana, una buena relación con él. Encontrármelo en esa zanja fue algo tan grato como sorpresivo para mí, porque resulta que esa noche, cerca de las 11, yo ya estaba tan cansada que, para ir a mi casa, decidí cortar por un oscuro y desolado tramo que me conduciría más rápido a mi destino. Pero no contaba con que al final el camino estaba bloqueado por un montículo de tierra que impedía el paso. Tratando de maniobrar para dar la vuelta en U, fue como caí al socavón, y al descender de mi unidad me di cuenta que, por mí misma, me iba a ser imposible salir de ese lugar. Traté de calmarme, a pesar de que esa desolada carretera se encontraba a un costado de las colonias más conflictivas de Celaya, y se rumoraba, debido a esto, ahí se suscitaban una gran cantidad de asaltos. Regresé a mi cabina y me comuniqué por radio con uno de mis compañeros. Le expliqué lo sucedido y me dijo que él se encontraba lejos, que no le iba a ser posible ir a auxiliarme. Pero en ese momento las luces de un carro que venía frente a mí me sorprendieron, porque aquello significaría: hubiera podido atravesar aquel accidentado montículo sin problema alguno. Algo que, por las características del mismo, creo que hubiera sido imposible. Como fuera, aquel carro llegó hasta mí y se orilló a mi costado. Pude ver a Zarigüeya al volante. «¿Qué haces aquí?», me preguntó. Yo le conté lo que había pasado, y él me dijo que no me preocupara, que iba acompañado de su primo y un tercer trailero, y que me iban a ayudar a salir de ese lugar. Efectivamente, con el auxilio de ellos, personas entendidas en el manejo de trailers, pude salir de la zanja, y así quedé encaminada a la salida del lugar. Agradecí su ayuda y nos despedimos. Sin embargo, también me tomó por sorpresa que ellos no me siguieron, sino que retornaron y salieron nuevamente por el camino cerrado sin problema alguno. Cuando salí a la carretera principal, pocos segundos después mi radio sonó. Era mi amigo preguntándome cómo estaba. «Bien», le dije, «ya salí. Vino Zarigüeya a ayudarme». «¿Qué?», me dijo extrañado. «Eso no puede ser». Le pregunté por qué. Y él me dijo: «No te espantes. Hace una semana, Zarigüeya tuvo un accidente en su tráiler. En el norte. Iba con su primo y ambos se mataron. También el chofer con el que chocaron no la libró». La sangre se me heló, pasajeros, porque no había duda. No había otro trailero conocido como Zarigüeya. Así que estaba claro, estábamos hablando de la misma persona.
Tiempo después llegué a mi casa, y debo confesar que esa noche no pude dormir. A la fecha, he de decir, no tengo la certeza, pero creo que aquel que acompañaba a Zarigüeya y a su primo era el hombre con el que, en aquel incidente, habían chocado y que también perdió la vida. Al parecer, los tres en la actualidad se encargan de auxiliar traileros en ese, podría decirse, coche fantasma a través de las carreteras de México. Si eres trailero y alguna vez necesitas ayuda, tal vez tú seas el próximo en encontrarte con ellos. Segunda escala. El Huizache. Soy trailero y esto que les cuento pasó hace más de 20 años, en un tramo en Tamaulipas, llamado el Huizache. Eran las 3 de la mañana, y en ese momento sentí ganas de ir al baño. Me orillé, me bajé de mi tráiler, y transcurrido unos momentos, comencé a escuchar el ruido de pisadas como de animales. Eran pocas, pero pronto se transformaron en cientos. Me asomé a la carretera y con la poca luz del tráiler, pude ver que venían 2 personas a caballo, arreando una gran cantidad de vacas. Cuando me alcanzaron, me saludaron. «Buenas noches», me dijeron. A lo que yo les pregunté que si ya tan temprano estaban arreando al ganado. Ellos me contestaron que no, que iban hasta San Luis Potosí, a la venta de animales. «¿Usted para dónde va?», me preguntaron. «A México», les dije. Y ellos me contestaron que al parecer íbamos en la misma dirección, o al menos en ese tramo. Sin embargo, añadieron que les daba miedo pasar por el puente del Huizache, porque luego ahí había ladrones de ganado. Yo les dije que no se preocuparan, que podría irlos cuidando con mi tráiler. Me agradecieron y entonces dejé que se adelantaran, haciéndoles saber que yo los alcanzaría. Me preparé un café y me fumé un cigarro. Para ese momento ya los había perdido de vista. Sin embargo, reanudando mi marcha, pensaba encontrármelos solo minutos más adelante. Pero esto no fue así. Hecho que me extrañó bastante, porque evidentemente el tráiler avanzaría más rápido que ellos y los animales. Pasé y dejé atrás el puente del Huizache, y así seguí avanzando. El tiempo pasó y después hice la ruta de regreso de México a Matamoros, y así entrando nuevamente a Tamaulipas, vino a mi mente el recuerdo de aquellos jinetes y su ganado. Más adelante, decidí detenerme a comer en un restaurante, y terminando de hacer lo propio, me acerqué hasta unos lugareños para platicar con ellos. Les dije mi experiencia, mi encuentro con aquel ganado, y además les dije que no sabía que todavía se celebraban este tipo de ventas en San Luis Potosí. Las personas al escucharme se pusieron pálidas y posteriormente me dijeron que no me asustara, pero que en ese lugar era bien sabido que hace más de 45 años, precisamente en el puente del Huizache, 2 arrieros que se dirigían a San Luis Potosí fueron ultimados y posteriormente les robaron su ganado. Y que a partir de ahí se decía que era común todavía verlos algunas noches o escuchar el sonido de sus animales. Yo sentí como los cabellos enteros de mi cuerpo se erizaron, y tras escuchar esto, el pálido fui yo. A la fecha recuerdo esta experiencia con escalofríos, pero sobre todo preguntándome cómo es posible que pude ver a aquellos arrieros, pero también a su ganado. Sin duda alguna, pasajeros, hay mucho que todavía desconocemos y no podemos explicar. Sin embargo, antes de despedirme, quisiera pedirles que, si algún día tienen la oportunidad de pasar por el puente del Huizache de noche,
pongan mucha atención, ya que ustedes podrían ser los próximos en encontrarse con las almas de aquellos infortunados jinetes. Tercera escala. Chino. Cuando supe que haría esa ruta, inmediatamente vino a mi mente la memoria de mi amigo Rubén, que un año atrás en esa carretera había perdido la vida. Yo tenía que transportar mercancía por ese trayecto, así que llegado el momento, me interné en él. Cabe señalar que en ese tramo donde él falleció, se han presentado una gran cantidad de accidentes, ya que es una curva muy peligrosa, y si no se aborda con cuidado, el pasarla podría resultar fatal. Era de madrugada, y la verdad yo ya tenía mucho sueño, tanto que, acercándome a ese punto en particular, los ojos se me cerraban. Estaba por quedarme dormido, cuando escuché una voz que me gritó: ¡Chino! ¡Chino! El apodo con el que me conocen mis compañeros traileros. Aquellos gritos me despertaron y pude reaccionar antes de caer al barranco al que ya iba de frente. Maniobré y retomé la curva, y cuando salí de ella, inmediatamente comencé a llorar, porque la que había escuchado no era otra que la voz de mi amigo Rubén. Cabe señalar que justo en el punto donde escuché su voz se encuentra la cruz que honra su memoria. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Nos encontramos todavía en la desolada carretera, pero antes de continuar, una breve pausa para recordarles que es importante que se suscriban a este canal. Estamos recibiendo sus relatos en el correo midesoladoes@gmail.com, midesoladoes@gmail.com, y no lo olviden, botón de gracias para invitarle un café a su querido conductor. Si lo hacen, créanme que estaré infinitamente agradecido con ustedes. Ahora sí, sin más preámbulo, los invito a disfrutar de nuestro cuarto y último relato de esta noche que, les puedo adelantar, les va a erizar la piel. Que lo disfruten. Aquella cosa de la carretera. Soy trailero en Estados Unidos, y en esa ocasión viajaba desde Nevada hasta el norte del país, y para ello tomé una autopista, conocida como la Interestatal número 15. El viaje transcurría con normalidad, y para cuando llegué a Idaho, ya era de noche, cerca de las 12. Cuando pasaba por una zona conocida como la reserva de la tribu india Blackfoot, en cierto punto algo llamó mi atención, y es que al costado de la carretera había una persona caminando de frente, dándome la espalda a mí. Sin embargo, me llamó mucho la atención que aquella no llevaba camisa, algo por demás extraño porque el clima era frío. Me acerqué y al pasar por su costado me di cuenta de que no tenía cabello y su piel era extremadamente roja. A su vez, la cercanía me permitió ver que los ojos de esa persona eran sumamente luminosos, tanto que parecían estar encendidos. Esa imagen fue tan aterradora que solo atiné a pisar a fondo mi acelerador, pero para mi mala suerte, justo en ese tramo, comenzó una prolongada pendiente, que hizo que, a pesar de estar forzando el motor de mi unidad, esta disminuía su velocidad paulatinamente. Y así, echando un vistazo al espejo lateral del copiloto, me di cuenta que aquel hombre comenzó a correr, pero a una velocidad desmedida, misma por la que no le fue complicado darme alcance. Yo no lo podía creer. Ese ser comenzó a correr a un costado mío, manteniendo la velocidad. Y entonces me dirigió una mirada directamente al interior de mi cabina. Y sé que suena complicado de creer, pero les juro, pasajeros,
que pude ver cómo su lengua salía de su boca y cómo el descomunal tamaño de ella llegaba hasta el pecho del ente, mismo que se mantenía al costado mío. En ese momento, las luces de otro tráiler que venía atrás de mí se hicieron visibles, y entonces por radio contacté a aquel otro conductor. ¿Qué pasa?, le dije. ¿Estás viendo lo mismo que yo? Sí, oye, hagas lo que hagas, no dejes de acelerar. Sigue avanzando, no te detengas. Así me mantuve por lo que restó de la pendiente, y en un punto perdí de vista aquella cosa. «No te detengas», me dijo el conductor que venía atrás de mí nuevamente. Entonces, al llegar a un barranco, pude ver que nuevamente ese ser se encontraba ahí, de espaldas a mí, al filo del precipicio. Y entonces, cuando estuve más cerca, aquella cosa extendió los brazos y ante mis ojos se dejó caer al vacío. Metros más adelante, el trailero que me acompañaba me dijo que ya nos podíamos detener. Y así comenzamos a platicar. Él trataba de calmarme y me dijo que continuamente circula por esa carretera y que los encuentros con ese ser son comunes, que nadie sabe lo que es, ni cuáles son sus intenciones, pero que lo mejor sería no quedarse a tratar de averiguarlo. A la fecha, recuerdo esta experiencia con profundo terror, y por fortuna ya no me ha tocado pasar por el lugar. Sin embargo, si alguna vez ustedes, pasajeros, lo hacen, pongan mucha atención, ya que ustedes podrían ser los próximos en encontrarse con aquella cosa de la carretera. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,